Si hay una resolución en este sentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú tiene que acatar. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República. Del mismo tono, anoche escuché al presidente de la Corte Suprema, el doctor César San Martín, decir lo mismo, e igualmente del presidente del Tribunal Constitucional, que dijo el doctor Álvarez, efectivamente hay que cumplir con esta norma, aunque deslizó algún comentario que no gustó a cierto sector del Ejecutivo, cuando dijo que esto podría llevar a niveles de una republiqueta bananera, una cosa de esas, ¿no? Que, en fin. Pero aparte de eso, quiero señalar, antes de ya entrar a conversar con nuestro invitado, este desencuentro bastante peligroso, diría yo, institucional y hasta personal, entre el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente de la Corte Suprema. Se han deslizado algunas acusaciones, se habla incluso de cuestionamientos a los títulos que de alguna u otra manera pueden acreditar la solvencia profesional, y se ha hablado de ignorancia. Es decir, a los ciudadanos no nos cae muy bien ese tipo de situaciones. A mí particularmente me desagrada que las máximas autoridades que gobiernan nuestro país, que son parte del aparato del Estado, como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo o Legislativo, tengan que estar entrando en este tipo de confrontaciones, porque finalmente se supone que la administración del Estado tiene que tener un carácter uniforme, ¿no es cierto?, frente a cualquier contingencia, porque son Estado, pues el Estado tiene que estar ordenado y no transmitirle a los ciudadanos estas rencillas, ¿no?, que lastiman evidentemente la institucionalidad. Y en eso soy bastante claro. No me gusta que como ciudadano ver maltratado a las instituciones. Las respeto mucho, porque me gustaría que a mí también me respeten como ciudadano, ¿no es cierto? Esto es una situación de derechos, obligaciones y deberes. Pues bien, don Avelino Guillén es un ex magistrado, es fiscal supremo, hombre que tiene una gran trayectoria y una gran credibilidad, porque eso es importante en un país donde nadie cree en nadie, la gran credibilidad dentro de las personas que son líderes de opinión, y por eso que lo hemos invitado nuevamente. Hace unos instantes lo hemos visto declarar en TV Perú. Le hemos invitado para compartir con los amigos de Radio Nacional sus apreciaciones respecto a los temas que son de coyuntura y de actualidad en el ámbito jurídico legal de nuestro país. Doctor Avelino Guillén, qué gusto saludarle. Bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias por sus palabras y por la invitación. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Justo con Augusto conversábamos hace unos instantes sobre este tema de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falla para que esta cuestionada resolución o sentencia que dictó la Sala Penal del doctor Villestein, presidida por el doctor Villestein, sea, digamos, anulada, revocada, qué sé yo, en los términos de pronto usted lo va a precisar, y que esto evidentemente nos reubica una vez más en que debemos respetar todo lo que compromete al Estado peruano en materia de jurisdicción, incluso aspecto jurisdiccional supranacional. En primer lugar, saludo la decisión del Poder Ejecutivo expresada a través del señor Presidente de la República y de la señora Ministra de Justicia, en el sentido de que este fallo de la Corte Interamericana va a ser acatado en todos sus extremos. Igualmente, como usted ha señalado, el propio presidente del Poder Judicial ha señalado en el mismo sentido que se tiene que respetar y acatar. Ahora bien, ¿cuál es el camino ante esa postura y ante esa postura institucional del Perú? El camino, hay dos vías. Una es a través de la acción de amparo que ha planteado el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia contra la sentencia de la Sala Villestein. Y esta acción de amparo actualmente se encuentra para ser resueltas unas excepciones que se encuentran pendientes de resolver, pero estimo que un promedio de 3 semanas a un mes, a más tardar, el juez constitucional debe estar ya en condiciones de expedir un fallo en primera instancia en relación a la acción de amparo para anular los efectos de la ejecutoria de la Sala Villestein. ¿Qué implicancias va a tener desde el punto de vista, digamos, legal,
o jurídico el tema de que si efectivamente sale la resolución que parece sintonizar, ¿no es cierto?, obviamente con lo que es el hecho concreto de que este fallo de la sala se contradice con lo que el Perú ya había acordado, o por lo menos había aceptado. ¿Qué puede implicar esto? ¿Sanciones a la sala? ¿Destitución a los integrantes, incluido el doctor Villestein? ¿Eso podría implicar? En mi concepto, esta es una decisión que de manera independiente le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que tiene que evaluar el Consejo Nacional de la Magistratura es la postura de los magistrados antes de que se expida el fallo, o sea, todo el desarrollo desde cuando el expediente se elevó para que conozca la Sala Penal Permanente. Esto es todas las recusaciones que se plantearon, que interesadamente los procesados del Grupo Colina plantearon sucesivamente con la finalidad de buscar una sala que sea congruente y coincidente con su postura. Antes que continúe, pero para ser más claro, resuelto el amparo, digamos, no sabemos en qué términos todavía, pero en el amparo, al resolver, los magistrados van a señalar las fallas, lo inconstitucional, o sea, ¿qué sería el argumento como para que el Consejo Nacional de la Magistratura tome nota? Porque, ¿no es cierto? O sea, puede darse también una contradicción, que el Consejo Nacional de la Magistratura ya esté decidido a sancionar, pero de pronto sale la resolución al amparo con términos menos duros. No claro. sé, a eso voy. En primer lugar, el Consejo Nacional de la Magistratura de manera obligatoria tiene que tener en cuenta lo señalado por la Corte Interamericana en esta resolución de supervisión. Primer punto. Segundo punto, el juez constitucional, al resolver esta acción de garantía, lo que va a hacer es anular o no. Si declara fundada, va a anular. Y en mi concepto, tiene que declarar fundada la acción de amparo, porque esta sentencia de la Sala Villestein resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, con el Pacto de San José, a lo cual nosotros nos hemos adscrito. Primer punto. Segundo punto, esta sentencia de la Sala Villestein vulnera el derecho a la verdad, porque por un lado señala, por ejemplo, de que las víctimas de Barrios Altos no eran personas civiles, o sea, da a entender de que eran elementos terroristas. Eso es gravísimo. Tercer punto, esta sentencia señala que no son delitos de lesa humanidad el accionar del destacamento Colina, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el propio Tribunal Constitucional peruano, el informe de la Comisión de la Verdad, sentencias de la Corte Suprema de la República del Perú y sentencias de la Corte Superior han señalado de manera uniforme y coincidente que ese accionar constituye delitos contra la humanidad. Porque ese argumento que usted acaba de señalar, ¿no?, de que como eran terroristas, daba casi implícito reconocer que a los terroristas sí se les podía ejecutar extrajudicialmente, ¿no? Eso es lo que da a entender, ¿no? O sea, claro, es un mensaje. No, a ellos sí, como eres no pasa terrorista, nada. bueno, ya no pasa nada. Es tu problema, ¿no? Coinciden, ese argumento coincide con la postura de los defensores del Grupo Colina, porque dan a entender de que como si es elemento subversivo, entonces en un conflicto interno pueden ser eliminados inclusive extrajudicialmente, y eso solamente constituiría delito común, y eso es gravísimo. Bueno, preocupante esta situación. El doctor Villestein, por su parte, ha respondido, ¿no es cierto? Ha hablado de violación de la soberanía jurídica en nuestro país. ¿Es cierto esta soberanía jurídica o en el derecho internacional no existe? No, nosotros no hemos sometido desde 1978 a la Convención Americana, al Pacto de San José. Nosotros hemos concurrido voluntariamente a la audiencia de supervisión que fue programada para el 27 de agosto. En tal sentido, ahora que sale un fallo desfavorable a la postura que tiene el señor Villestein, no puede esgrimir que esto es una afrenta, y inclusive ha pedido que el señor presidente de la República intervenga a favor de su posición. Ya ayer el propio presidente ha zanjado con esa posición y ha dicho de manera clara y contundente que él va a acatar este fallo dictado por la Corte Interamericana. Ese es el mandato prácticamente del órgano político, porque no es jurídico, la expresión del presidente es política. Exacto. Entonces el presidente lo que ha dicho es, efectivamente, si tenemos un pacto, tenemos un acuerdo, y de acuerdo a la Constitución, el Estado peruano está obligado, ¿no es cierto?, a cumplir con todos los compromisos, pues la respuesta casi era evidente, ¿no? Porque si la en lo contrario, es decir, que el Perú habría la posibilidad también de desconocer cualquier
tratado internacional. Y además es obligación fundamental del presidente cumplir y hacer cumplir los fallos judiciales. Tratándose de tema tan sensible como es derechos humanos, ¿no? Porque yo creo, no sé cuál sea el criterio del doctor Villestein. Algunos dicen que él ha tenido siempre criterios políticos, ¿no? Han comentado que sería muy favorable a perdonar o qué sé yo, a exculpar o a absolver a Fujimori. Eso es lo que más o menos se comenta. Pero en fin, esos son temas de especulación que se hacen en el ámbito político. Doctor, independientemente de las preguntas que seguramente va a formular Augusto, el presidente ayer también ha formulado una declaración muy precisa que si uno, cuando uno ya hace muchas lecturas políticas, uno le encuentra la respuesta pues entre líneas, ¿no? El presidente ha dicho, cuidado que puedan estar haciendo un aprovechamiento político con esto de que el gobierno no quiere darle el indulto al señor Fujimori. Pídanlo, ha dicho el presidente, solicítenlo. Y yo con lo que he leído, prácticamente el presidente está invitando a la familia Fujimori, ¿no?, a solicitar el indulto humanitario para que el presidente se lo dé de alguna manera, porque esto es lo que más o menos refleja la declaración del presidente. ¿Usted cree que en el fondo el fujimorismo está aprovechando las circunstancias de dolencia bastantes, obviamente, que tiene Fujimori, seria, para hacer un aprovechamiento político? ¿Cree usted que hay esa percepción? Lo que entiendo el señor presidente está haciendo es zanjar con el problema, porque periódicamente se presentan estos episodios donde se señala que el señor Fujimori está al borde de la muerte, que está muy grave y que el gobierno lo está matando en prisión. Entonces lo que está haciendo el presidente... Pero eso es lo que está diciendo, por ejemplo, eso es lo que la señora Keiko Fujimori. Dice, la actitud del gobierno es que le darían el indulto cuando mi padre ya esté moribundo, dice, ¿no? Ya cuando esté muerto o casi muerto, le van a dar. Entonces, pero el presidente acaba de decir que eso no es así. Por eso, si lo piden... no ha dicho que lo va a conceder. Lo que él dice... No, pero, mi querido doctor, si él le está diciendo, invitando prácticamente, él invita, dice... Yo leo también la entrelínea de él, pero lo que él está, entiendo, yo lo que interpreto es que él, lo que está diciendo, si ustedes permanentemente me vienen sosteniendo que él está extremadamente grave, que está muy grave, pero enfermo... acusando al gobierno de que el gobierno espera que esté casi muerto. Entonces, ¿por qué, si está extremadamente grave, por qué ellos no plantean el indulto? Como hijo, eso es lo que dice el presidente. Claro. Hágalo. A ver, pero un momento. ¿Cuál es el detalle? Plantéelo. El detalle es con informes médicos. Claro. Con juntas médicas por profesionales independientes, no por sus médicos de cabecera, que son de su partido político. Entonces, exacto, hay el Instituto de Medicina Legal, hay el INEN, hay médicos oncólogos de reconocido prestigio. Por ejemplo, el señor Elmer Huerta, el médico, ha señalado claramente que el señor Fujimori no tiene cáncer terminal. Además, yo me quedo con el video que el propio Alberto Fujimori difundió en una habitación del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, donde él señaló alborozado, y estoy de acuerdo con eso, de que él no tenía enfermedad de cáncer. Estaba contento porque en ese sentido y daba esa buena noticia a sus seguidores. Entonces lo que están haciendo es periódicamente usar con fines políticos al señor Fujimori. Y lo que finalmente va a redundar en beneficio o en perjuicio de la agrupación política que lidera Keiko Fujimori, porque con la enfermedad de su padre va a ser una bandera de aquí al 2016, ¿no? Si es que se agrava la enfermedad o si por ahí le sucede algo, para lanzarse y postular. Hay un cálculo frío político, ¿ah? Claro, y además lo que existe mucho es mucho secreto, porque el señor Fujimori ha sido intervenido el año 2010 y el 2011, y no se conoce ni una sola línea, ningún informe médico sobre el resultado de esas intervenciones. Entonces, lo que estamos es en el terreno de la especulación, y en ese terreno de la especulación, los seguidores del señor Fujimori dicen que está muy grave, se está muriendo. Si está muy grave, ¿cómo es posible que los hijos del señor Fujimori no planteen de una vez por todas un indulto? No lo hacen, porque saben que va a tener que haber una junta de médicos para que se vea si es cierto. Y además saben bien que recientemente, ayer estaba viendo unas declaraciones de un visitante asiduo de la celda de la Diroes, donde señala que el señor Fujimori está bien, habla de política, critica permanentemente las actuaciones del gobierno, ha señalado quién va a presentar nuevamente su libro, etcétera. O sea, él está lúcido, sigue teniendo eventos partidarios, políticos. En tal sentido, si ellos señalan que está extremadamente grave, que demuestren eso con los informes médicos. Como no lo pueden demostrar, entonces quieren tantear al gobierno. El gobierno, por impedimento legal, no lo puede hacer de oficio. Y eso lo ha sido muy clara la ministra de Justicia. Claro, tiene que haber un informe o solicitud previa. Ahora bien,
Permíteme, Augusto. Fujimori tiene que cumplir los 25 años de cárcel, sí o sí. ¿Así es la sentencia? ¿Sí o sí? O sea, segura, él no va a poder tener, digamos, estos beneficios. No tiene beneficios porque está condenado por lesa humanidad. En tal sentido, tendría que cumplir la pena que ha sido señalada por la sala presidida por Tosa Martín y confirmada por la sala transitoria que presidió el doctor Duberly Rodríguez. No hay otra salida. En otras palabras, sus últimos días lo va a pasar en la cárcel, de acuerdo a la edad que tiene y los años que le faltan por cumplir. Claro, no podría yo vaticinar porque podría ser que de acá a un tiempo realmente su estado de salud sea grave. Pero hablemos en términos, permíteme, Augusto, digamos, es una persona realistas, bastante ¿no? mayor. Bastante mayor, pero realistas, en el sentido, acá hay más que una cuestión de carácter médico o legal. Aquí está manejándose términos políticos, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Claro, evidente, por el lado de los fujimoristas se lo van a aprovechar, ya lo hemos dicho, van a aprovechar. Entonces, si hay un aprovechamiento político, ¿cómo se corta eso, pues? Porque si no, ellos siempre van a aparecer como víctimas y Fujimori nunca como victimario. Claro, ellos van a tratar de aparecer como víctima, pero lo cierto es que el señor Fujimori ha sido condenado por delitos comunes en un juicio imparcial y ha sido derrotado judicialmente. Y en tal sentido se le impuso una condena. Ahora bien, el uso político de la situación del señor Fujimori, eso lo está haciendo su agrupación política. Es un riesgo, claro, cuando a un líder de una agrupación importante es objeto de una condena por hechos que perpetró, corremos ese riesgo que permanentemente el espectro político esté encima de uno y esté marcando de alguna forma. Se trata del líder fundador, ¿no? Y además ellos quieren poner eso permanentemente en agenda, ¿no? Yo me quedo con algo que acaba usted de decir, doctor Guillén, que el presidente de la República no puede dar el indulto de oficio. Tiene que haber una solicitud de por medio de extrema gravedad del enfermo y demostrado con médicos especialistas que tenga que poner el propio gobierno, no los médicos de parte. ¿No es cierto? Esta es la realidad. O sea, el querer manejar el tema con fotografías, con la herida, con la enfermedad, viéndolo decaído o mal, para despertar la conmiseración de la gente, esa es la jugada política, pues ese es el aprovechamiento político. Y el otro, esperar que el presidente, ellos deben saber, porque tienen abogados en su bancada, que el presidente de oficio no puede dar el indulto. Entonces, ellos conocen bien, además, claro. Recuerde usted que las declaraciones de los familiares directos, ellos señalaron que ya estaban preparando y que estaban a punto de presentar el documento de solicitando el indulto. Entonces, si ya estaban a punto y tenían, dice, los informes médicos, ¿por qué no lo hicieron? Todo esto es un calco político.